Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en otra edición de Conexión Directa Podcast y estamos felices de volver a encontrarnos una vez más aquí. Bueno, hoy una edición que no teníamos pensado, una entrevista que no teníamos como que pactada porque lo vi recién en sus estados, historias, que estaba por Chimbote. Un amigo de Lima, ya lo voy a presentar con ustedes, Ronald Meregildo, ¿verdad? Sí, Ronald, ¿cómo Ronald estás? Merino, ¿cómo estás? Buen día, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho Un gusto. gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Chimbote? Bien, bien, todo muy bien. Muy bonito, la verdad. La comida muy rica también. Ok, Y todo muy bonito, todo muy bonito. todo muy bien. Ok, Sí. me gusta. Lo estamos tratando bien. Ronald es un amigo que, por esas conexiones que creo que vienen de Dios, nos conocimos hace un par de años atrás, o quizá más, 2022, 23. Por ahí más o menos. Sí, Sí, por ahí sí, ha sido. 2022, creo. No, 2022, sí, 2022. hace 3 años. La culpable fue Yelixa. Yelita. Un saludo para Yeli. Espero que lo puedas ver, Yeli. Por favor, un saludo para ti. Y él es parte del equipo de alabanza de su iglesia. Ujú. Eres hijo de los pastores. Sí, Se has involucrado mucho en el tema de la música en la iglesia. así. Y de profesión eres Administrador. administrador. Entonces vamos a hablar un poco de él, de su vida, de su relación con Dios, de cómo se relaciona su trabajo con la iglesia y ahora también como padre, ¿verdad? Como padre, ¿no? Cómo está, lo vemos con ojeras. Así Sí, que, sí. Ya así tenía que ojeras, ya tengo ojeras. ahora ya tiene ojeras, ¿no? Entonces vamos a disfrutar de esta entrevista, así que ponte cómodo. Vamos a comenzar con ¿a qué edad, digamos, a qué edad tuviste tu encuentro con Dios? ¿A qué edad tus padres son pastores desde Desde que yo tengo 3 años. 3 años de edad? 3 años. 3 años de edad. Sí, de hecho que mis padres conocieron al Señor, yo tenía pues 3 años de edad, y pues prácticamente crecí en la iglesia, ¿no? No recuerdo, pues a la edad de 3 años uno no recuerda, ¿no? Lo que vive, pero desde que tengo uso de razón, estaba en la iglesia. Además, la iglesia estuvo en mi casa por 20 años más o menos, o un poco más de 20 años, y en la sala de mi casa, ¿no? Entonces, pues pasé la niñez en la iglesia, escuela dominical, trabajando con los niños. Ok. No, en algún momento estuve, no es que me hayan puesto a cargo de los niños, pero era como que tomé ese liderazgo de los niños. Ok. Recuerdo que los juntaba a los niños ahí en oración, hacíamos también esta actividad de juntos, ¿no? Claro. Y ya entrando a la adolescencia, pues fue un momento un poco turbio, que quizás seguro lo conversamos después, que Ok. todos pasamos a nuestro lado. Sí, no, vamos a Egipto un tiempo, ¿no? Vamos a Egipto. un rato, ¿no? Claro que sí. Entonces fue como una edad muy complicada para mí. Pude aprender muchas cosas que ahora me sirve para poder aconsejar a los adolescentes en mi iglesia, ¿no? Yo trabajo mucho con los chicos en mi iglesia, adolescentes, jóvenes, trabajo mucho con ellos y parte de lo que yo he vivido los comparto con ellos, ¿no? Ahora, yo tuve un encuentro con el Señor eh, a la edad de 13 años, 14 años, ¿no? Fue que hubo una conexión muy fuerte con el Señor. Este, Acepté a Cristo. Mm. Si bien es cierto, como niño me dedicaron, pero yo decidí aceptar a Cristo más o menos a la edad de 12, 13 años, más o menos. Más o menos. Después pasé pues una temporada muy fiel en la iglesia, Ok. pero ya pues ya pasaron cosas por ahí que como que estaba en la iglesia, pero mi mente estaba en otro lado. O Claro. sea, un bajón espiritual total que fue parte de la adolescencia hasta llegar a la juventud. Y aparte de los 17, 18 años, fue con donde yo ya me fui metiendo más a la iglesia, Ok. ¿no? Y pues fue a partir prácticamente de los 20 años que yo tuve ya como que un encuentro más personal con el Señor, a raíz de una enfermedad. Ok. Entonces, ¿viste la mano de Dios en tu vida, digamos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pero digamos que eso fue como que el cimiento, ¿no? Que estableció tu vida espiritual y Sí. dijiste, ahora sí. Claro. He visto la mano de Dios. De hecho, que lo que pasa es que uno cuando está en la iglesia de niño, uno ve lo que pasa. Mi papá como pastores, yo veía que llegaban a mi casa de madrugada a tocar la puerta, hermano, porque ahora un enfermo, personas así que estaban endemoniadas. Claro, así. claro. Entonces, llegaban a la casa, yo veía todo lo que sucedía. Entonces yo
pero una cosa era que yo veía la experiencia de otros, pero yo no tenía esa experiencia. Entonces yo también, y yo crecía en la iglesia contando las experiencias que yo veía, pero no que yo tenía, ¿no? Entonces, pero llegó un momento en la que yo pasé esa, ¿no? Yo la pasé y wow, fue realmente espectacular y fue un punto de quiebre para mí, ¿no? Y pude afirmar más mi fe. Claro. Es como, digamos, el hecho de la declaración de Job, ¿no? En Job 42:5, donde dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? O sea, es como que todo aquello que viste de parte de Dios obrando a través de la vida de tus padres, ¿no? En la iglesia, orando por enfermos, liberando endemoniados, pudiste experimentarlo tú. Pude experimentarlo, así es. No, porque yo decía, Señor, ¿y cuándo yo voy a pasar esa experiencia? Porque, o sea, yo lo cuento, lo digo, pero yo también quiero vivir esa experiencia, ¿no? Claro. Y sí, pasó. Claro, ya fue después de mis 20, claro, ¿no? Pero pude experimentar eso. Pero también es que Dios tiene sus tiempos. A veces nosotros estamos apurados por ver, no sé, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, cómo Dios puede obrar en nosotros, pero a veces nos olvidamos de que Dios tiene tiempos, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, pero a esos 20 años, cuando tienes ese encuentro con Dios, con el poder de Dios en tu vida, ¿ya tenías, o sea, ya tocabas algún instrumento? De hecho, que yo empecé la música a la edad de 14 años. Ya. 14 años empecé en la música. ¿Cuál fue tu primer instrumento? Guitarra. Guitarra. Yo soy zurdo. Ya, Okay. yo agarraba la guitarra por la zurda. Pues, claro. Como cualquier zurdo. Por este lado, ¿no? Así agarraba la guitarra. Entonces, mi hermano mayor, Julio, que es quien siempre nos ha impulsado a mis hermanos, como un padre para nosotros. Entonces, él a mí me decía, aprende guitarra. Entonces, yo tenía pues, 14 años y yo decía, no quiero. Pero, o sea, por fuera decía eso, pero por dentro como que me llamaba un poquito la atención. Pero a veces un adolescente dice, no, pero por dentro siente otras cosas. Claro. Entonces, como que la curiosidad empieza a despertar. Así, ¿no? es. Entonces, pero mi hermano seguía insistente, ¿no? Él me decía, no, aprende, tienes que aprender. Aparte que en la iglesia se necesita, ¿no? Y yo como que me hacía rogar. No. Entonces, es como que dando la contra, pues, ¿no? Yo siempre en la contra, ¿no? Yo, no. Entonces, pero llegó un momento en tanto era su insistencia, en buena onda, nunca fue así. O sea, no fue de imponerte. De imponerme, no, sino que, bueno, lo decía, y yo dije, ya, ok, voy a hacerlo, ¿no? Entonces yo empecé a agarrar la guitarra, por la derecha, perdón, zurdo, porque soy zurdo, pero Ya. y me decía, no, tenés que aprender por la derecha. No puedo. Entonces, no puedo, ¿no? Entonces era como que, no, pero... Hay músicos, no recuerdo, no sé si es uno de los que tocan guitarra en el mundo cristiano, con la izquierda, no sé si es Huizo Aponte. Ahora sí. No he tenido pero de... hay que googleen por ahí. Googleen. Yo me acuerdo de las producciones de los 2000, de los 90. No sé si estoy equivocado, honestamente, pero me parece resonar el nombre ahorita que es Huizo Aponte, que era alguien que tocaba la guitarra con la izquierda. ¿Conoces a alguien aparte de ti que toca la guitarra con la izquierda? No, de hecho que yo al final no toqué por la izquierda. Ya, okay. No, te fuiste por otro lado. A la derecha. Yeah. Es que ahí va el tema, porque yo agarraba la guitarra del lado izquierdo, pero mi hermano me decía, no, tienes que tocar por la derecha, porque tú cuando vayas a otras iglesias, te inviten a tocar, vas a encontrar una guitarra para diestro, no vas a encontrar una guitarra para zurdo. Entonces, sí o sí aprenden por la derecha. Ok, entonces para mí fue como que un doble esfuerzo, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios pude controlarlo y aprendí por la derecha. Entonces, eso fue a la edad de 14 años, ¿no? 14 años, ahí empecé a la música, le agarré, o sea, me gustó tanto la guitarra, tanto que ya la agarré como que horas y horas de práctica, le metía horas. En esa época estaban los cassettes. Oh, ya. Yeah. De cassettes, ¿no te acuerdas? Claro. Yo le daba, tenía mi colección también de cassettes. Era la producción de Danilo Montero, Todopoderoso. Oh, wow. Eso fue en el 2001, creo. O antes del 2000, no recuerdo. Y yo me acuerdo mucho de esa portada de ese cassette, donde Danilo estaba sentado con el cabello cortito, ¿no? Claro, bueno. Ahí esa producción yo le di vuelta
Ensayaste todo. Todo sí, yo le daba, ensayaba el cassette, o sea, comía el cassette, tenía que parcharlo, meterle su lapicero como todo. Claro, claro. Y Ya ahora es más fácil. claro, y ya pues y así practicaba y horas y horas y horas. Y me gustó mucho la música. Ese fue mi primer instrumento. A la edad de 15 años me fracturé el brazo, este brazo, Ya. jugando fútbol. Me escapé de mi casa a jugar fútbol. Me dijeron, no vayas. Y yo, pues todo chivolo rebelde, me fui a la canchita igual a escondidas y me fracturé el brazo. Y de regreso a mi casa yo me quería ir de frente a mi cuarto. Porque si no, yo dije, me van a pegar. Ya. Llegué con mi brazo así en mi casa y justo encontré a mi mamá en la calle. ¿Y qué te pasó? No, no, mamá, todo bien. No, pero ¿qué te pasó? Y le enseñé mi brazo, es una pelota, así. Se hizo muy rápido una pelota. Y era una fractura. Entonces, ¿qué pasó? Que pues ese era un mes de estaba fracturado. Y dije, ¿ahora qué hago en un mes? Porque aparte yo soy zurdo y estaba en el colegio Oh, y iba, pero no podían escribir, claro. ¿no? Porque pues solamente Estás como inutilizado. claro, Mm. estaba en la clase, así, ¿no? Bueno, el tema es que dije, ya voy a aprender a tocar ya, ¿no? Con esta mano derecha. Ya. Entonces fue que en ese tiempo yo aprendí a tocar con esta mano acordes aprendí. No, porque al final en el teclado pues acá hacer los acordes y con esto acompañas en los bajos, ¿no? Entonces aprendí acá y ya cuando me sacaron el yeso, yo ya sabía eso. Acá solamente ya aprendí a manejar los bajos, ¿no? Para acompañar. Dentro de lo malo, o dentro, bueno, lo bueno de lo malo, Ok. ya es que, por ejemplo, mi hermano, después de, a los años, mi hermano que toca el piano en la iglesia, se enfermó y, Ya. y se internó. Y en la iglesia no teníamos tecladista Ya. por casi un año. Entonces, Entonces ahí entré. la vacante estaba, La vacante. estaba libre. Dejé la guitarra, porque en ese tiempo en la iglesia utilizamos el teclado con la batería del teclado. Mm. No tenía baterista, era el teclado y su acompañamiento, ¿no? Tipo acompañamiento. Entonces yo ya tomé la función de tecladista hasta que mi hermano regrese. Si yo no hubiera facturado, no hubiera pasado, capaz no hubiera aprendido ese Aprendido, instrumento claro. y en ese momento nos hubiera hecho mucha falta, ¿no? Entonces ahí fue donde pasó eso y ya pues yo estuve en el piano. Y también toco bajo, pero bueno, no es que la rompen el bajo, pero es un tema de que bueno, los guitarristas normalmente pues también vas al bajo como a acompañar, ¿no? Como Porque un verdadero claro, bajista pues te sabe de todo. muchas cosas, ¿no? En el bajo, ¿Tú acompañando. crees que los músicos que realmente son músicos, no se quedan con un solo instrumento, ¿no? Porque No, de hecho que siempre no. van hacia Sí, conocer, ¿no? Los otros instrumentos, por el ritmo, por el sonido. sí. Claro, claro, claro. De hecho que yo creo que todo músico le debe, bueno, la gran mayoría le debe llamar la atención la batería. ¿Eh? De niño a mí la batería me encantaba, yo quería ser baterista. De niño yo agarraba los baldes, las ollas de mi Claro. mamá, Los cucharones. los Los cucharones, cucharones. agarraba, mi papá era carpintero Ya. y agarraba sus maderitas y armaba una batería, me ponía a tocar. Ese era mi sueño. Actualmente toco batería, también acompaño a veces cuando no estoy baterista en la iglesia, me puedo acompañar también, pero ahí sí toco como zurdo, ahí sí ya, no, ya como derecha no puedo, así como zurdo, ahí sí, todo zurdo. Pero sí, también he aprendido eso, ¿no? Y yo creo que a todo músico le gusta de alguna manera la batería. De hecho que en la iglesia muchos de los chicos no solamente tocan un instrumento, Tocan ahí varios, claro. se van variando, van tocando. Yo veo, hay niños en la iglesia hay un niño en la iglesia que se llama Justin, que toca el piano, pero también le gusta la batería. Entonces, es como que acabó el servicio y ¡fum! Se va corriendo a tocar la batería. Se va a tocar la ¿Y que creo que la batería. batería lo toca tu sobrino? No, No. lo toca Moisés. Él es Él es el baterista el baterista de la de la iglesia. iglesia. Sí, el baterista principal. Hay otro que es Elvis, que sí, él es mi Sobrino, sobrino. ¿no? Él es, sí. En caso falte el baterista principal, Él está ahí. él está ahí los domingos, ¿no? Porque después tiene otro día que toca. Los jueves él toca más que todo, Batería. ¿no? Sí. Ahora, creciste en la iglesia que pasaron tus papás. Sí, Sí. crecí en la iglesia, Ríos de Agua Viva en siempre. Ríos de Agua Viva, en San ¿Cómo, Juan de Miraflores. cómo fue el cambio? Porque bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en Ríos de Agua Viva varias ocasiones
Realmente me siento en familia cada vez que voy y la oportunidad de conocerlo, conocer a tus padres, conocerlos a ustedes como familia, como equipo pastoral, es una inspiración. Entonces, creo que alguna vez escuché de tu mamá, pastora, que de alguna manera habló un poco del proceso que fue la iglesia, ¿no? Claro. ¿Dónde comenzó todo? Mira, la iglesia comenzó en el cuarto de mi papá y de mi mamá, en la casa, en el cuarto de al fondo. Ya. Ahí comenzó, en el cuarto de al fondo. ¿Qué año? Eso ha sido en el 80, debe ser 85, 86, no, 89, perdón. 89. 89, en el 89. Posiblemente haya sido fines del 88, pero oficialmente la iglesia está del 89, ¿no? Pero empezaron como en el cuarto de al fondo, porque en ese tiempo mis papás tenían vergüenza de estar a la puerta de la calle por los vecinos. ¿Qué pasa? Que hay una historia detrás. Mis papás también son cantantes. Ya. Mi papá en el mundo, él cantaba pues su guaynos, tenía su grupo musical ¿no? de música folclórica. Folclórica, y él armaba la juerga en el barrio. Ah, ya, ok. Entonces era como que los vecinos de ahí. ¿Qué pasó? Claro, entonces era como que mi casa era la casa donde se armaba la fiesta. Todo el vecino venía, ¿no? Entonces era así. Y mi mamá era bailarina. Ah. De hecho, que ellos se conocieron así, en una evento, fiesta. En un evento donde convocaban a muchos artistas, ¿no? Y ellos se conocieron ahí. Mi papá cantaba, mi mamá bailaba, y ahí como que hicieron clic, ¿no? Okay. Y de ahí ya se empezaron ¿no? a frecuentar. Entonces, ya cuando se casaron, pues en la casa era donde... Yo no he vivido esa experiencia, no recuerdo. Oh, estabas muy pequeño, Era muy seguramente. pequeño. No, claro. Sí, claro, no, pero mi hermano mayor sí recuerda muy bien. Entonces, en la casa se armaban las fiestas. Entonces, mi papá aceptó al Señor después de eso, entonces como que no querían salir a la puerta porque le daba un poco de vergüenza. Entonces la iglesia empezó en el cuarto de al fondo, es lo que me cuenta. Después del paso de unos meses, ya fueron saliendo. Hasta que fueron para este lado, había una cochera pequeñita. Ahí comenzó la iglesia ya con puerta afuera. Y después ya se pasó para la sala, que era más grande. Y ahí estuve a la iglesia por 20 años más o menos. 20 años. 20 años. La iglesia y era como mi familia. O sea, terminaba el servicio y los hermanos salían, se metían a mi cocina, subían a mi sala, subían al segundo piso. O sea, mi casa era la casa de todos. La casa de todos. Okay. Entonces siempre me acostumbré a eso. No, siempre. Esa cercanía, esa coinonía, ¿verdad? Exacto. Sí. Por eso cuando la vez que tú ibas a mi casa, sí, mi papá, esa vez tomate desayuno en el cuarto de mi papá. El cuarto de papá, sí. sí, claro. El cuarto de mi papá y todo eso. Porque es como que hemos crecido con ese estilo de vida. Claro. Pero es bueno, o sea, sí. La iglesia es comunidad. Exacto. La iglesia es comunidad, ¿no? A veces pensamos que la iglesia como comunidad termina cuando el pastor dice amén, ¿no? Y están despedidos. Pero yo creo que ahí debería también recomenzar, porque al final uno quiere hablar, uno quiere conversar, de repente quiere, no sé, entablar una amistad con alguien. A veces cuesta mucho cuando uno como llega por primera vez a una iglesia y como que nadie le habla, ¿no? ¿No? Y yo creo que tenemos la mala costumbre de no acercarnos, ¿no? Acercarnos y poder hacer familia, porque somos comunidad de alguna manera. Y dentro de esa comunidad que duró 20 años en la casa de tu papá, ¿no? ¿Cuándo deciden salir? Ya, mira, ahí fue, de todas maneras, ahí el Señor se movió de una manera espectacular. Porque de la casa de tu papá, donde era la iglesia, hasta donde hoy es la iglesia, no sé si mal recuerdo, pero deben haber unas 10, 15 cuadras. No. Menos. Es más cerca. Más cerca todavía de lo que yo pensé. Más cerca. Sino que como que hay es una bajadita, es una entrada. Pero no, está caminando. ¿5? Caminando tranquilo entre 5 o 10 minutos. 5 minutos, yo creo, caminando tranquilo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se estaba buscando un terreno para la iglesia porque ya no había espacio. Entonces la iglesia la sala ya ocupaba. Había crecido. Sí, entonces como que ya se necesitaba. Y claro, yo ahora veo mi sala y digo, ¿qué hemos estado? Porque es una cosa bien chiquita, ¿no?
No, entonces, ahora yo, claro, me sorprendo que aquí hemos estado. Entonces, y ahora conoce la iglesia, pues un local, ¿no? Grande, Grande, un sí. terreno completo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con comedor, Sí, con ¿no? Segundo comedor, piso. ya la iglesia ahí ha crecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se encontró un terreno súper barato, Claro, y está en la avenida. en la Claro. avenida, claro, claro, en la avenida súper barato. Y entonces, pero tampoco había plata en ese momento para... Creo que fue en pandemia, antes de la pandemia. No, 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 fue, la iglesia ya tiene como tal en ese lugar, O la no, construcción comenzó en la pandemia. construcción fue en Ah, pandemia. ok, ok. Tiene como 13 años, 15 años, así, la iglesia en ese En lugar, ese lugar. claro. Ya. En pandemia fue que se construyó. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Que se abrió la oportunidad y mi papá siempre son personas de mucha fe. Mm. Entonces, no había plata en ese momento. El terreno estaba alrededor de 70.000 soles. 70.000 soles. En Lima, un terreno de 70.000 soles, uy, Poco. estaba, O pero... tienes que irte al. Sí, claro, y el lugar que tú conoces, el lugar, estaba muy bien, pues, ¿no? Claro. Entonces, pero no había plata. Y dijeron, ya, el señor, ya no se preocupe, mi papá hablaba así, no se preocupe, ya para tal fecha está, le hacemos el depósito. O sea, te hablo de una semana, o una diferencia de una semana, y en una semana ¿dónde consigues ese dinero? 60.000. Claro. Entonces, y conversando, hablando por acá, hablando por allá, al final se llegó a juntar el dinero, Oh. sacando también del banco, préstamo del banco, ¿no? Entonces, se llegó a juntar el dinero, ¿no? Y bueno, entonces se compró el terreno, gracias a Dios, y ya pues hicimos nuestro último servicio en la iglesia, Oh, y ya dijimos a partir de tal fecha, no vamos a pagarlo. ¿en serio? ¿Sí? Y de hecho que fue un cambio, porque es como que tú ya te acostumbras. Claro. Yo tenía la iglesia al costadito, porque, o sea, era mi sala, ¿no? Claro. Pero era un lugar totalmente reservado, privado. Nadie tenía acceso en el sentido de que, pues, no sé, en mi casa yo ahí no podía ir a almorzar. Nada, es un tema de solamente iglesia. Ujú. Que si alguien quería asistir, normal, tú podías ir, era la iglesia. O sea, no era era parte de mi casa, pero no era un ambiente común para nosotros del día a Claro. día, ¿no? Entonces, solamente reservado para la iglesia. A la hora del culto nos íbamos para ahí. Todo ahí. Y, ya, pues, y de ahí hacer el cambio para la otra iglesia, ya para el otro local, fue como que era como que ya, pues, el servicio empieza a las 6 y ya teníamos que salir mucho más temprano, alistarnos mucho más temprano, la rutina cambiaba de Cambio. todas maneras. ¿Sí? Y yo recuerdo de niño, mi iglesia, como sabes, tiene servicio todos los días, y todos los días. Entonces de niño mi papá también salía, pues ya, a la iglesia. Entonces nos llevaba a la iglesia, al costadito, ¿no? Entonces Claro. hemos crecido en esa línea. Y ahora la iglesia está ya más lejos. Y bien, pero, o sea, estuvo bueno, yo creo, porque la iglesia ya como tal ahora es más grande, hay gente nueva, Claro. la gente va llegando, o sea, el Señor ha permitido que la iglesia vaya creciendo, evolucionando, ¿no? Entonces, ¿tú ya has conocido la iglesia? ¿Lo conociste la iglesia con techo de calamina? No, 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 no. No, no, tú la ya. conociste Un techo construido, ¿no? construido, construido. Ya, claro, antes de pandemia estaba con calamina nada más. Y ya para pandemia, como no había servicio, porque todo era online, mi Claro. papá dijo, entonces hay que aprovechar A de construir. construir. Claro, de todas Tampoco ahora maneras. plata, tampoco había. Plata tampoco había, pero Aplicar fe otra vez. aplicar fue otra vez. Aplicar fe otra vez. Sí, y mi papás son de, como digo, así, ellos te dicen algo y lo que ellos dicen, pues ellos toman la palabra y lo esfuerzan y el Señor obra, la verdad, ha obrado de muchas maneras. ¿No? Claro, o sea, digamos, pero también quería que nos platiques acerca de cómo fue ese cambio generacional. Porque hoy por hoy ya como que la estructura de la iglesia ha cambiado, ¿no? Sí. No, o sea, porque de alguna manera se está adecuando a estos tiempos, Ah, ¿no? Al tema también de la acústica, de la música, de los medios que ustedes, ¿no? Comparten los servicios por redes sociales, ¿no? ujú. Tienen una mejor infraestructura, si se Sí. quiere decir, y está mucho mejor, ¿no? Yo no la conocí antes,
pero me parece que de la primera vez que estuve a la segunda igual hubo un cambio. Claro. Me parece que llegaste cuando no estaban los paneles. Exacto, no estaban. no estaban, no estaban. Todavía no No estaban, estaban, ¿no? sí. Yo llegué para un domingo, me acuerdo, en la noche, Ajá. ya, y después me invitaron para la conferencia Sígueme. O sea, ok. Al próximo año. Llegaste cuando la pared todo estaba sin Sí. paneles arriba, Sí, sí, no sí, se sí. entendía nada. Exacto, ya. Era un rebote. Era un rebote. Sí, de hecho que sí, o sea, el hermano que hablaba al frente no se le entendía nada, porque rebotaba, ¿no? Rebotaba. Y y bueno, viendo alternativa de mejorar la acústica en la iglesia, primero, como teníamos ese problema, dije, bueno, ya vamos a utilizar una batería electrónica, porque me va eso al menos arreglar algo el sonido, porque una batería acústica tocabas el bombo y te retumbaba toda la iglesia. Entonces hemos utilizado la batería electrónica, utilizamos también in-ears en ese momento, Claro. porque no nos escuchaba, o sea, todo era muy mezclado, la verdad, entonces no se entendía, ¿no? Tenías que estar así muy, o sea, prestar, o sea, tus sentidos tienen que estar todo a la persona que predica, al hermano que Ya. predica, Ok. para que puedas entender algo de lo que decía, porque no se entendía nada, o sea, todo era muy mezclado. No, pero gracias a Dios pudimos ver los paneles que, uy, nos ayudaron un montón. Paneles acústicos, Sí, ¿no? yo cuando llegué ya para el año siguiente, que fue la conferencia Sígueme, Ujú. ya sí. El cambio El se cambio notó, se sintió, se notó, se claro, notó. porque, o sea, Absorbía todo el eco. absorbía Sí, todo lo que ponemos en el techo, en las las paredes. paredes. Y aparte que el proyector que va hacia, como si la pantalla, ¿no? O sea, Claro, le da un realce. le da también Sí. un realce. A la batería acústica, creo que tú llegaste cuando todavía no estaba acercado. cerca Sí, la sí, sí. batería. Ahora ya está Hoy acercado. está acercado y Sí. nos ayudó un montón. Eso ha mejorado también bastante el sonido, ¿no? Porque ya el sonido de la batería ya no rebota mucho, ¿no? Ahora, todavía falta mejorar algunas cosas en la acústica, pero ha mejorado mucho. Pero sí, o sea, yo creo que el cambio ha sido bueno. Ha sido bueno y algo que también, o sea, fue bueno es que en la iglesia hay hermanos de diferentes profesiones. Carpintero, albañil, había La mano de obra está mano ahí. de obra, Ya está ahí. los que hacen muebles, ¿cómo se llama? ¿Ebanistas? No, tapiceros. Tapiceros. Tapicero, Ya, ok. o sea, había mucha mano de obra. Entonces, para hacer los paneles, solamente compramos los paneles, o sea, el material, y nosotros mismos ya lo armamos. O sea, los hermanos que eran carpinteros, ya los marcos, la tablita. Para forrar, ya está el hermano, ¿no? Que sabía de tapiz. Al toque. Grapa, ya, pam. Ahora, colgarlo, ¿no? Ah. Ya ahí venía los que trabajaban en construcción para hacer las mediciones con sus maquinitas, todo. Todo. Entonces sí, nos tomó casi un mes en instalar todo. O sea, eran como 4 domingos que lo hicimos. Sobre todo el techo, porque son paneles grandes. Entonces subirlos, todo. Sí, o sea, pero ahí se puede hablar mucho de la unidad, ¿no? O sea, todos los hermanos con Una sola virtud visión. de una sola visión nos permitió, gracias a Dios, Claro. poder avanzar así, porque uno solo no podía hacerlo. Entonces, el equipo de música, digamos, ya ustedes se encargan. No, era imposible. ¿No? Si algún día estás por San Juan de Miraflores y quieres ir a una iglesia, ahí está. Bienvenido. Ríos de Aguayo, ahí está. ¿La dirección es? Mira, la dirección, me acuerdo, acá lo tengo. Ok. Pero está en Pamplona Alta, Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, ok. Sí, Alfonso Ugarte, Pamplona Alta. Ahí, pista nueva, Paradero Peval. Ya. De ahí subes al Paradero Chifa. Ya, una cuadra. Una cuadrita. Una cuadrita. Así, Paradero Chifa, ahí está cuadrita. Yo me perdí alguna vez. Yo me perdí. Bueno, ¿y tú te casaste hace cuántos años? Ya, ¿Cuántos años de casado? Ya voy a cumplir ya 7 años. 7 años. Sí. 7 años. Sí, me casé. Y digamos, para todos aquellos solteros que nos van a escuchar, que nos van a ver, ¿cuál sería el consejo que tú podrías dar? Miren, yo de mi experiencia, ¿no? Yo creo que el Señor tiene una persona destinada para ti, ya. sí o sí, ¿no? Ok. Tú naciste y tienes ya una pareja. Yo creo que no hay que desesperarte mucho En búsqueda. en búsqueda, Ya. porque va a haber ese momento, ¿no? Va a llegar ese momento.
Entonces yo en la iglesia, por ejemplo, trabajo con adolescentes, Mm. ¿no? Y están a veces un poco inquietos, o ya están Ok. llorando con la depresión, así no me ha pasado esto. Entonces, claro, entiendo que no es el momento, porque yo digo, o sea, yo como papá, porque ahora soy papá de mujercita, entonces yo digo, o sea, poniéndome como papá, digo, ¿no? O sea, y Dios es nuestro padre. Exacto. Entonces yo digo, yo como papá no permitiría, o no me gustaría que mi hijita conozca a la persona que se va a casar a sus 13 14 años, 15 años. ¿Por ¿Por qué no qué? tendría que conocer esa edad si todavía está en una edad Ya. en la que está aún creciendo? Mm. O sea, no, aún Pero, está dando sus primeros pasos, ya. ¿no? Ok. O sea, o por último, quizás se puede conocer, pero Como no amigos. despertar ese Sentimiento. sentimiento aún, porque Ya. no es el No momento. es el momento, ok. Claro, Ya. tú lo puedes conocer, ya digamos que sí, porque pasa, ¿no? Amigos, todo, y en el tiempo es como que, uy, pasó. Ya. O ¿Por sea, qué? lo ideal sería que, aunque tenga 13, 14, permanezca en una amistad. Exacto, y Solo una amistad. una amistad. Porque No, yo no, no creo, amigo con derechos, no amigo no, con no, 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 propósito, no no, no, amigos a no. O propósito, sea, yo nada. creo que no, porque lo que pasa es que te va a distraer. Ok. Y a esa edad controlar un poco tus emociones es Sí, es complicado, complejo. ¿no? O sea, tendrías que tener encima un adulto, Mm, ¿no? cierto. Entonces es muy complicado. Entonces, lo que yo recomiendo a los chicos que están en esa edad, uno, es que aprovechen, y siempre lo digo a los chicos de mi iglesia, aprovechen este tiempo que ustedes tienen, Mm, porque se va muy rápido. Y es una edad en la que tú puedes aprender mm. mucho. Está como una esponjita que absorbes Claro, o sea, digamos, mientras llega, ¿no? mientras Mientras llega. llega, estudia, prepárate, capacita, gradúate, ten un buen trabajo, anda pensando hacia futuro, porque Sí, el día que vas a sacar a alguien de la casa de alguien, ¿no? En este caso a tu esposa, tienes que tener algo por hacer. exacto. Y cuando tú te cases, y digamos que tú has estado con varias personas, o no, has pasado por cosas así, que no es lo recomendable, o sea, no está bien eso, tú vas a decir, pero ¿por qué perdí dando el tiempo en eso? O sea, ¿por qué al final Claro. pasé por todo esto? Me hubiera ahorrado muchas Daña, cosas. ¿no? Te daña, Exacto, te al final te daña. daña, al final a veces llevamos nuestras decepciones a esa relación que sí Exacto, realmente era de Dios, así es. ¿no? ¿No? Y también, aunque no creas, es un tema del tiempo. Tú has podido aprovechar mejor ese tiempo, Claro. ¿no? En ti, en mejorar tu relación con el Señor, En consagrar tu en vida a consagrar Dios. tu vida, en aprender, en estudiar muy bien, ¿no? O sea, porque yo le dije justo a los chicos, les dije, miren, ustedes se van a casar. Digamos que te cases digamos, a los 25 30 años. Tú vas a estar con pareja, 30 por lo menos 30 años más o 40 años más de tu vida acompañado. Vas a estar con alguien 40 años de tu vida. Ok. Entonces aprovecha lo que antes Antes. en ti, en que tú puedas crecer, puedas desarrollarte, puedas aprender, puedas tener, no, mejorar tu vida espiritual y todo. Porque vas a tener un tramo largo en la que vas a vivir acompañado de alguien, vas a tener familia. Entonces, este tiempito corto que tiene de tu vida, Te aprovecha. Y muchos de ellos como que quedan mirando. me quedan mirando y aunque no crean, sí me entendieron. Algunos me Ya, entendieron. hermano. No, algunos me Ya, hermano. entendieron y algunos me entendieron, otros como que, Ya. ya, bueno. Pero es verdad, Es su caso. porque tú vas a pasar al final Claro. muchos años de tu vida con tu esposa. Ese tiempito que es corto, ¿no? O sea, yo ya tengo ya 39 años, ya Ok. voy a los 40. Y y parece mentira, pero mira, o sea, ese recorrido es muy rápido. Sí. Mi papá que tiene 75 años me dice, no sé en qué momento he cumplido 75. Ok. Yo siento que me Ha pasado muy siento rápido el muy tiempo. rápido y Mm, no sé cómo ha pasado tan rápido, tan mm. rápido. Mira, tengo un amigo que lo invité a la iglesia esa vez para que dé una enseñanza y él tiene la costumbre de preguntar a personas mayores que él, ¿qué harías tú si tuvieras mi edad? Él tiene 35 años, si no me equivoco, por ahí más o menos, y le Ya. pregunta a su tío de 60 años, le pregunta, ¿qué harías tú si tuvieras mi edad? Entonces esta persona adulta le dice, yo haría esto, y él va apuntando. Porque tú a veces a tu edad te sientes ya viejo,
como dice, ya estoy, ¿para qué? ¿No? Llévame, señor. Ya, sí, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer esto? Mm, Ya estoy grande, ¿no? Yo pensaba así cuando tenía 23 años, 24 años, y decía, estudiar. Porque yo tengo dos carreras, ¿no? Dos carreras. Entonces, la que ejerzo es la de administración, mm. ¿no? Pero antes tuve una carrera de traducción e interpretación de idiomas. Pero yo tenía 22, 23 y decía, esto para mí como que 19, 20 años ya estaban ahí. Y yo a los 23, 24 decía, ya no, ya. Y yo ahorita teniendo 30 y tantos digo, 23, está jovencito. Claro. Que aprovechen estudiar. 16 años. O sea, Menos. por eso, un adulto de 60 y tantos años, de 70 años, te va a decir, uy, yo te da que no haría. Claro. Ya, digamos, pero ese sería el consejo para los jóvenes. ¿Y cómo fue tu caso? O sea, ¿en qué momento conociste a tu esposa? Yo la conocí a ¿Cómo ella, supiste que era de Dios para yo ti? la conocí a ella en el trabajo. Ya, Yo trabajé en el área comercial y ella trabajaba en el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, en el trabajo nos conocimos. Yo iba a la oficina para dejar algunos documentos que pedían, ¿no? Recursos humanos se piden. Y ahí la conocí. De hecho que en primera vista no es que haya te ha habido, ocurrido algo. ¿no? Ya, Y yo recuerdo que me iba a almorzar solo, yo almorzaba solo, y ella salía con sus amigas de la, de recursos de su del área. curso, Ya. área. Hasta que un día me vieron ahí y me dijeron, oye, ¿qué haces solo? Ven con nosotros, ¿no? Entonces yo empecé a salir ya con las chicas de recursos humanos, nos íbamos, ¿no? Del trabajo nos íbamos al costado, estaba Totos, entonces ahí almorzamos. Entonces ahí ya yo lo conocí, fuimos tratándonos un poco más, vi que era una persona muy trabajadora, era cristiana, porque, o sea, ese era uno de mis filtros, Claro. que sea cristiana de todas maneras. Si no era Ya. cristiana ya como que ya se Tachada. tachada, ¿no? Y y en ese tiempo pues ya empezamos a hablar un poco más. eh, ella también cantaba en su iglesia. Ok. Ella también canta en la iglesia En en la la que estoy, iglesia, sí. pero ella era parte de mi ministerio de alabanza de su De su iglesia. iglesia en ese entonces. Y bueno, su carácter, me gustó mucho su carácter porque es una persona muy trabajadora, de hermana mayor, ¿no? Y pues ayudaba mucho a sus padres, Mm, muy responsable en su trabajo. Esas cosas me llamaron mucho la atención porque es como que, mm. sí, esto a mí me suma, me ayuda, ¿no? Entonces, y también me gustaba, pues, no, no es que no me gustaba, o sea, físicamente también me gustaba, Claro. ¿no? Entonces, Tiene que, tiene que gustar de todas por lo maneras, menos. pues, ¿no? Claro. Entonces, y hablé con mi papá, recuerdo esa conversación con mi papá, le dije, "Papá, quiero hablar contigo". Fui con mi papá, salimos a cenar y le conté, conocí a alguien, y yo creo que sí, porque yo sentía, me traía paz, Ok. me traía paz a mi corazón, ¿no? Yo sentía mucha paz cuando estaba con ella, cuando conversábamos y es una persona así, con unos principios bien marcados, Ok. ¿no? Así, ¿no? Entonces, ya me recuerdo, ella me decía, yo tengo que ir a mi casa 10 de la noche, 10 y media, 11. 11 ya era, no, estaba mal, entonces no. 10, 10 y media. Entonces, yo estaba muy acostumbrado a llegar mucho más tarde a mi casa, ¿no? Mm. Entonces, pero no. Ella Entonces, ponía sus ponía límites. sus límites. Ya. Ella ponía sus límites. Ya, y yo le dejaba a su casa. No, ni a su casa, porque yo le quería ir a su casa una vez. No, Me dijo, digo, no, no. no, me dijo, no, no, no. Me van a hacer Entonces, preguntas. sí. O sea, de repente por eso, creo que era por un tema de que, o sea, O no, nunca había llevado ajá, me parece que era por eso, a porque un amigo o un su chico. papá siempre le esperaba en el paradero también. Ah, como que cuidándolo. Ajá, siempre le esperaba en el paradero y la llevaba a su casa. Entonces, pero ella no me dejaba ir. Hasta el paradero. Pero yo después conocí a su papá. Ya. Después hizo una jugadita ahí, fuimos al cine y ahí es como que a su papá lo conocimos y ya. Pero yo me llevo muy bien con mi suegro, muy bien, muy bien. Entonces, y ahí lo conocí, ¿no? Mm. Pero hasta ese entonces que todavía éramos amigos y todo, no sé qué, yo. Entonces, había muchas cositas que a mí me gustaban de ella porque como tiene sus principios muy marcados, eso me llamó mucho la atención. Era de Mm. la persona que se doblaba, así, ¿no? Tenía un carácter muy,
Muy firme. Muy firme. Sus convicciones cristianas. Exacto, convicciones muy firmes. Uh-huh. Y eso me llamó muchísimo la atención. Wow. Entonces, no es muy común encontrar a alguien así. Yeah. ¿No? Y sobre todo que ame a Dios. Y que sea parte del misterio de la iglesia. O sea, él tenía todos los requisitos ahí que estaban. Sí, entonces decía, wow. Entonces por eso yo fui a hablar con mi papá. Le dije, ¿no? Mi papá me aconsejó también, dijo que yo ya estaba en la edad en la que yo tenía 31 años, más o menos. Que ya, ya podía. Es hora que la merca salga. Que salga entonces, la mercadería. Y mi papá me dijo, ¿está bien? No, y después hablé con mi hermano mayor. También le dije. Mi hermano también dijo, bien, si está bien, si te trae paz a tu corazón y crees que sea está bien, porque claro, ya estaba en la edad en la que podía, tenía una profesión, tenía un trabajo, tenía cosas que me ayudaban a mí a ya poder dar ese paso, ¿no? Y poder sostener una familia. Claro, a dar ese paso. ¿No? Porque claro, yo a los 20 decía, yo te voy a estar pagando la luz. Bienvenido al mundo real. En la casa todos teníamos que hacer una chancha a pagar, pero no. Claro. Dolía. No, pero ya cuando tú ya te casas, estás en una casa, tienes que pagar agua, los teléfonos, cable, todo, o sea, todo lo que hay en la casa. Bienvenido al mundo real. Es como que tu plata se va, ¿no? Vamos cerrando. Ronald, digamos, ahora, ¿cómo te ha cambiado la vida ser padre? Wow, mira, si tú me dijeras, yo antes de ser padre decía, algún día seré padre, algún día. Sí, ya va a llegar, no estaba desesperado. En tus planes no estaban todavía. O sea, yo tenía los planes de ser padre, sí, pero como que dejaba, va a llegar el momento, ¿no? Pero si tú ahora me preguntas, me hubieras gustado ser papá quizás antes. Sí. Porque tú dices, experimentas algo que... Experimenta y dices, wow, ¿cómo no fui papá antes? ¿No? Hubiera sido, ya mi hijita estuviera más grande, podría jugar. Yo veo, por ejemplo, niñitas o adolescentes ya acompañados con sus padres, digo, tuviera alguien de esa edad, sería una experiencia, sería muy bonito, pues, ¿no? Pero, digo, bueno, los planes de Dios, pues, son perfectos. Y claro, no era mi momento, de todas maneras. Entonces, en ese tiempo yo he ido mejorando, he ido aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, ahora yo me sentí, o sea, como que ya, yo feliz, ¿no? Se duerme menos, de todas maneras. Se duerme menos. Mi esposa, de todas maneras, la mujer es la que se lleva más la carga porque cuando lo ve llora, claro, la lactar, porque necesita, ¿no? Lactar y todo. Y yo reconozco mucho el trabajo de la madre. De la madre. Claro. O sea, no podría, es un trabajo muy sacrificado, ¿no? Muy sacrificado, sí. Pero es con bastante amor, ¿no? Y es muy sacrificado. O sea, mi respeto es totalmente, o sea, yo veo y yo admiro nada más. No puedo decir, mis palabras quedan cortas. Y el sentimiento es increíble. Yo cuando vi a mi hijita salir de la barriguita, mi esposa. ¿Estuviste presente en el...? Claro, fue cesárea. Ya. Y me llamaron. O sea, pero fue algo de emergencia porque como que rompió la fuente de mi esposa. Entonces era como que ya, tenía que dar luz. Entonces me llamaron. Entonces yo fui, yo estaba ya cambiadito, ¿no? Entonces solamente estaba esperando la llamada para ir. Entonces fui y vi cuando lo sacaron. Wow. Eso que tú lo ves, como que te quedas así y empezamos a llorar, los dos estamos llorando, y ya cargarlo y todo. Y muy bonito. Ahora, tú ves a tu bebé y ves que tiene cosas tuyas, ves que tiene cosas de su mamá. De su mamá. Entonces, como que te quedas sorprendido, pues, ¿no? Porque es como que, wow, o sea, mira, tiene físicamente cosas, ¿no? De ambos. De ambos. Y seguro cuando crezca un poco más va a tener el carácter, claro, el comportamiento, va a desarrollar la actitud de sus padres, su carácter. Exacto, entonces como que vamos a aprender. Y la verdad que es una experiencia muy, muy bonita.
Recomendada. Recomendado. Sí. Muy bien, Ronald, vamos a cerrar con un ping-pong rápidamente. ¿Salmos o proverbios? Salmos. Salmos, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo. Nuevo Testamento. Ya. ¿Los evangelios o las epístolas? Me agarraste. Voy con los evangelios. Los evangelios, ok. ¿Marcos Wick o José Gran Romero? Marco Witt. Marcos Wick. ¿Miel San Marcos o Barak? Miel San Marcos. Miel San Marcos. ¿Un corazón o su presencia? Eso. Tengo los dos. Es que tengo tema de los dos. Tenés los dos, Tengo ya. tema de los dos. Bueno, su presencia. Su Tengo pre- más canciones. más canciones de su presencia. Ok. ¿Dante Gebel o Itiel Arroyo? Crecí con Dante Gebel. Ok. Sí, crecí con Dante. Con Dante. Cash Luna, Danilo Montero. Danilo. Danilo. Muy bien, estamos cerrando. Hoy no nos acompaña mi manager, que es mi esposa, pero estamos aquí, hemos disfrutado de esta entrevista. Te quedas hasta el final, por favor. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en la próxima edición de Conexión Directa Podcast. Gracias, Ronald. Gracias, gracias a ti por la invitación. Bendiciones a todos y pues. Ahí nos vemos. Adelante. Sí, ahí nos vemos. Hasta luego. Chao.